Buongiorno a tutti. Buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro titulado Delante del misterio del dolor inocente. No es una explicación, sino que se necesita una presencia. Iván, uno de los protagonistas de los hermanos Karamazov, afirmaba: escúchame, he considerado el caso, la situación de los niños, para que todo fuera más evidente. De todas las demás lágrimas de la humanidad, de las que está plagada toda la tierra, desde la parte más periférica hasta el centro, no voy a decir ni una sola palabra, pero existen niños. ¿Y qué tendré que hacer con ellos? Esta es la pregunta a la que yo no sé contestar. El encuentro de esta mañana aborda uno de los elementos más misteriosos de la vida, el dolor, y sobre todo el dolor de los más pequeños, de los inocentes. La hipótesis del encuentro es que el dolor principal, el dolor más grande, es aquel que no es reconocido. Estos inocentes, estas pequeñas criaturas, sus familias pueden en su vida no ser reconocidas, o bien pueden ser miradas y consideradas o llamadas por su nombre. Pueden observar fijamente a alguien del que se sienten reconocidos y llamados con su propio nombre. En las historias que vamos a escuchar esta mañana, creo que es un privilegio, y yo mismo me siento privilegiado por poder escuchar estas historias, porque lo veremos claramente lo que os estoy diciendo esta mañana. Quisiera permitirme sugerirles dos claves de interpretación. La primera es la gratuidad. Los familiares, los profesionales y las personas que aceptaron venir aquí, en sus vidas se han encontrado, o en sus familias, o con sus amigos o profesionales, se han encontrado con unas personas con las que han elegido de forma gratuita volverse sujeto. Eran objeto y se han vuelto sujeto de forma gratuita. La segunda clave de interpretación es la palabra unidad, unidad de la persona. La fundadora de los cuidados paliativos decía que es necesario, para afrontar un problema tan grande, un enfoque global. Ya no existe la diferencia entre lo técnico, lo profesional, lo humanitario, lo social, lo espiritual. Lo más importante es la unidad de la persona y unidad entre las personas, porque se trabaja de forma conjunta en el mismo grupo. El profesional y el familiar pueden trabajar unidos. ¿Quién tenemos hoy aquí con nosotros? La profesora Franca Benini, que es la responsable del Centro Regional Véneto de Terapia del Dolor y de Cuidados Paliativos Pediátricos y del Hospice Pediátrico de Padua. La doctora Chiara Locatelli, neonatóloga del Hospital Sant'Orsola en Bolonia, fundadora y creadora del recorrido del Camino Giacomo. Quisiera agradecer al mismo tiempo 3 mamás y 3 familiares que hoy han elegido estar aquí. Podríamos decir, bromeando, que los hombres de alguna manera les han ayudado a seguir adelante, estaban entonces de forma que pudiesen tener otro compromiso. Elena Borín, después ya la describiré y la presentaré de forma más detallada, Simona Amore y Elena Olivi. Empecemos por la profesora Benini. La profesora Benini, quisiera decirles, pero bromeando, es un poco como el Ronaldo de los cuidados paliativos pediátricos. ¿Qué significa? Que quizás no es conocida a nivel mundial, más allá de su entorno profesional. Aún así, es la persona gracias a las que nacieron los cuidados paliativos pediátricos en Italia.
Quisiera decirle muy simplemente cómo es la profesora Benini. A principios de su trabajo era una joven anestesista. Cuando iba al trabajo, pueda perdonar si yo difundo este detalle que quizás era un poco privado. Cuando llevaba los 3 hijos cuando iba a trabajar al hospital, y cuando la llamaban quería asegurarse de que estos 3 niños que se llevaba al trabajo se quedasen tranquilos y quietos ahí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Marco. Gracias a todos los organizadores por la oportunidad que se me brinda. Trataré de compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de un problema que desafortunadamente no permite juicios y que no tiene ningún límite. Es el dolor. También esto, con relación a la edad, es difícil de juzgar. Intentaremos entender lo difícil que es observar esta realidad, es decir, un niño que sufre, un niño con una enfermedad incurable o bien un niño que se muere. La medicina ha dado algunas respuestas y yo quiero presentárselas. Estas respuestas se llaman cuidados paliativos pediátricos. Nos cuesta incluso aceptar este término. De hecho, muchas veces me preguntan, ¿pero por qué no cambiamos de nombre? Quizás esto es lo que nos da miedo, el nombre, como si bastara cambiar solo el nombre para cambiar el meollo del problema. Se trata de un problema transversal bajo numerosos puntos de vista. Piensen que el Lancet, que es la Biblia de aquellos que se ocupan de medicina, el año pasado dedicó más de 100 páginas a este problema y al final decidió poner este título a propósito de la necesidad y de la respuesta de estos problemas, hablando de abismo. Existe un abismo, una brecha entre lo que podríamos hacer y lo que realmente conseguimos hacer. Y esta brecha se vuelve todavía más profunda cuando al otro lado tenemos un paciente niño. Y no solo eso, porque a nivel de programación sanitaria también vemos que la declaración, que seguramente muchos de ustedes conocen, la declaración de Astana, octubre de 2018, los ministros de salud de todo el mundo se encontraron para proyectar qué hay que hacer en los próximos 40 años en el contexto de la salud pública. Al lado de la promoción y de la profilaxis, uno de los temas principales ha sido los cuidados paliativos, y es imposible olvidarnos de la continua necesidad que tenemos de reflexionar bajo el prisma espiritual y bioético acerca de lo que Marco estaba diciendo, porque es uno de los momentos más críticos, la enfermedad y la muerte incluso de un niño. Entonces quisiera contarles un poco la historia de estas palabras, de lo que les estoy diciendo. Muchas veces la medicina pediátrica es arrastrada por la del adulto. Entonces antes hacemos experimentos en el adulto y después paulatinamente intentamos también aplicar el mismo tratamiento a nivel pediátrico con los niños. Los cuidados paliativos del adulto se remontan a 1967. Cicely Saunders, una enfermera que después se volvió médico, fundó en Londres el primer hospicio para el adulto, donde se acogían pacientes adultos oncológicos en el final de sus vidas. Después, estos cuidados paliativos se desarrollaron dirigiéndose también a otras patologías y seguramente han permitido profundizar los problemas. Han dicho, nos ocupamos de la persona totalmente, la persona que no consigue recuperarse, y encaramos estos problemas más allá del tiempo que nos queda para entender. Esta es una foto, es una especie de mapa de cómo se han desarrollado los cuidados paliativos en el mundo. Aún con trabas, se están volviendo en algo que es reconocido. Y como pueden ver, también Italia, poquito a poco, de forma un poco fragmentada, ha conseguido tener un enfoque positivo. Pero ¿qué ocurre si tenemos delante de nosotros un niño? Yo que soy un médico, enfermera, paliativista, yo que soy una mamá,
y tengo que encararme al hecho de una enfermedad incurable. Tengo que encararme a la muerte. Yo tengo que decirle a estos padres, lo siento, no existe terapia de curación. Ahora bien, entonces vemos que el camino a recorrer es muy difícil, porque en nuestra sociedad el niño seguramente desempeña un papel sustancial. Nosotros trabajamos, siempre pensamos en los niños. Aún así, a veces no les permitimos ser sujeto y son demasiado objeto, sobre todo cuando hablamos de problemas difíciles, como por ejemplo el dolor, el sufrimiento o la incurabilidad. Todo se vuelve todavía más difícil, más oscuro, casi como si el niño desapareciera. Como si por alguna extraña magia el niño fuese casi exento, lejos de estos problemas, ¿no? O protegido de estos problemas, pero sabemos que no es así, todo lo contrario. Todo lo que hemos hecho a nivel de tecnología y ciencia, todos nuestros desarrollos, nos han permitido ver lo que han cambiado las tecnologías en los últimos 50 años. Observen estas imágenes, los cambios. Esta es la actualidad. La tecnología ha sido tan avanzada que ha llevado a numerosos niños enfermos a poder ser curados, sanos, niños que se habrían muerto hace muchos años. En los últimos 100 años hemos mejorado 100 veces más, hemos visto que hemos alcanzado un resultado maravilloso, pero estamos pagando las consecuencias de todo ello. Muchos niños efectivamente consiguen seguir viviendo, pero siguen viviendo una condición de sufrimiento e incurabilidad. Entonces, en estos últimos años se ha creado una nueva categoría de niño que hace años no existía. Se llaman tradicionalmente niños complicados, complejos, niños que tienen insuficiencias de órganos, por ejemplo, respiran mal o tienen problemas cardíacos o a los riñones. Son niños que muchas veces dependen de las máquinas salvavidas, niños que tienen problemas neurológicos o cognitivos, que llegan al hospital en una situación de emergencia con una frecuencia superior de 300 veces con respecto a un niño normal. Se trata de niños en los que la muerte es inminente. Podrían morirse hoy, mañana o quizás dentro de meses o incluso años. Entonces, son niños que nos ponen en crisis bajo el prisma profesional o humano también, o incluso de organización. Entonces, los cuidados paliativos pediátricos simplemente tienen que ver con estos niños. Entonces, tienen un cargo de los problemas que derivan del hecho de vivir una vida de este género, donde yo, profesional, no puedo curar definitivamente, pero yo, profesional, puedo arreglar muchas cosas. Puedo, por ejemplo, tratar los síntomas o conseguir mejorar su calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud seguramente ha dado unas definiciones un poco más adecuadas, específicas o que pueden resumir o valorar la situación de forma más adecuada y que tiene un solo objetivo. Yo trabajo de forma que aquel niño y aquella familia, aún en condiciones de enfermedad, pueda gozar de una calidad de vida máxima. Seguramente no es fácil definir cuál es la calidad de vida de un niño, pero seguramente de una forma un poco más simple podríamos decir que se puede permitir al niño que sea niño pese a la enfermedad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Como decíamos, en otros sectores de la medicina se empieza a hablar de cuidados paliativos pediátricos en el mundo solo después de 20 años. A partir de una familia. Se abre en los años 80 la Ellen House, el primer hospicio pediátrico en Londres, donde una familia, mamá y papá que perdieron su hijo, decidieron ayudar a otras familias que viven esta experiencia. Y así, por el estilo, poquito a poco se desarrollan otras historias muy parecidas en Europa y en el mundo. ¿Cuál es el resultado? El hecho de que es difícil, nos cuesta hacer aceptar a nivel científico y académico este pequeño umbral de esperanza de medicina. Yo me acuerdo de que en mis primeros años de trabajo intentaba publicar trabajos, documentos y dígitos, pero casi era imposible
en la mayoría de las veces, encontrar una correspondencia, porque decían, este tipo de investigación que propone no corresponde a nuestro objetivo. Tendremos que esperar el año 2005 o incluso 2010 para comenzar a ver en la literatura científica una respuesta tangible, concreta de la vida y de la verdadera medicina en condiciones de responder a estos pacientes. Entonces, a principios de los años 80, se desarrolló una experiencia en Padua que por un poco de tiempo no ha tenido mucha respuesta, pero que, como ven, poquito a poco se está enriqueciendo, se está desarrollando en otros centros. Muchos de estos centros no se reconocen a nivel institucional, pero que, más allá de todo ello, siguen trabajando. ¿Qué podemos decir brevemente de estos pocos años de experiencia? Pocos o muchos, porque son 35 mirados con un filtro, muchos menos si miramos con otro filtro. Yo os transmito las que son mis reflexiones y os las propongo. La primera reflexión es que, por desgracia, este fenómeno está en continuo aumento. Hay un proceso de incremento de la prevalencia de estos niños, que 1 de cada 10.000 tienen. Esta es la valoración global. E independientemente de la edad. Es independientemente de la edad y esta numerosidad está en aumento. Los números, muy a menudo se nos llama como profesionales a dar números puros. Bien, este les da la Organización Mundial de la Salud. Hace 2 años en el mundo hay 21 millones de niños que tendrían necesidad de cuidados paliativos pediátricos y solo en Italia ya hay 30.000. Hoy, 23 de agosto de 2019, tenemos en Italia 30.000 niños y niñas y 30.000 familias que están conviviendo con la incurabilidad y la muerte en ámbito pediátrico. Es una larga ola, porque por cada niño que está mal, se estima que hay más de 300 personas involucradas. Cuando hablo de involucradas no me refiero emotivamente, porque en este caso serían muchas más, sino involucradas directamente, con lo cual estamos hablando de más de 9 millones de italianos que de esta manera, de una forma bastante personal y en ocasiones bastante solitaria, viven este tipo de experiencia. Podemos decir además que los cuidados paliativos que han nacido en el ámbito oncológico y también en el ámbito pediátrico se derivan en otras muchísimas patologías que aún hoy representan el 18%, y es que todo el resto son niños con patologías neurológicas, con graves hándicaps respiratorios, problemas musculares, etcétera, etcétera. Por tanto, es algo que interesa, que se refiere a todo el ámbito de la pediatría. Podemos decir que estamos convencidos de que los cuidados paliativos funcionan, devuelven a las familias su propio rol durante la enfermedad. La cura paliativa son el cuidado de la vida y el cuidado de la muerte si ésta se dé, pero mientras hay vida, yo cuido de esa vida y doy a esa vida un valor que es el valor inestimable del tiempo y de la calidad. Estas familias, como los demuestran algunos datos, pueden vivir en sus propias casas, se reducen las estancias en los hospitales, no tienen por qué ir a la terapia intensiva, las madres vuelven a trabajar, pueden ir de vacaciones, los niños pueden volver al colegio, la calidad de la vida declinada en situaciones de absoluta individualidad. Podemos decir que también modelos estudiados eficaces a nivel nacional e internacional. Existen instrumentos para conseguir que haya una respuesta adecuada a estas familias. Se habla de redes de servicios. Y hay también experimentaciones que nos permiten decir, sí, ok, de acuerdo, si yo pongo a disposición de este niño y de esta familia este tipo de organización, soy capaz de ayudarles. La segunda reflexión que me gustaría compartir con vosotros es que la conexión única de esta red, el pegamento, es la comunicación. ¿Comunicación con quién? Sin duda entre operadores, pero también con el niño y con la familia. Con la familia es normal comunicarse. Podemos investigar la calidad de la comunicación, porque aquí también se abriría un gran vórtice de discusión, pero me gustaría poner
el acento sobre que el principal actor es el niño. Tenemos que esforzarnos en comunicarnos con él, independientemente de su fragilidad o no, independientemente de su edad. Esto significa que la comunicación es un derecho también a nivel más precoz. Desde los 3 años, un niño nos puede explicar lo que está sucediendo. Se le puede explicar a un niño lo que está sucediendo, utilizando lógicamente instrumentos y tiempo y disponibilidad adecuados. Si el objetivo es de nuestro trabajo es la calidad de la vida y no comunicamos, por desgracia, vendemos humo, porque no es subjetivo. El objetivo de la calidad de la vida es que si yo no conozco los pensamientos y los deseos y las reacciones de este niño y de su familia, no soy capaz de ayudarles. Absolutamente. Esto significa darles un papel en la relación, dar un papel al niño que, aunque sea grande de edad, nos cuesta considerarle un interlocutor adecuado, y darle un rol a la familia. Familia que en ocasiones querría ser una familia del Molino Bianco, una familia feliz, ¿no? Siempre sonriente, pero que en muchas ocasiones está cubierta hasta arriba de problemas. Y esta relación que hemos establecido con las familias nos dice que una familia que gestiona casos con estos niños tiene 9 horas al día implicados, dedicados completamente solo al cuidado, procesos sanitarios. Y más allá, la familia está viviendo un proceso atroz. Tiene que vivir en un equilibrio loco entre la vida de hoy y la perspectiva del mañana. Tanto cuidar al niño porque es mío y, por desgracia, también tenerlo que delegar a otros, entre el querer no elegir y el tener que elegir, verse forzado a elegir entre el tener que resolver problemas mediáticos, la factura, o tener que ir a comprar leche y tener que ocuparse de necesidades mucho más complicadas. La obligación absoluta de mantener la esperanza inalcanzable, sin ninguna falta de certeza, y declarar al mismo tiempo la completa propiedad cuando se habla, cuando se piensa que hay que prepararse a la separación. La tercera reflexión que quería compartir con vosotros es la absoluta necesidad de aprender a compartir una reflexión bioética. Muy a menudo nos encontramos en casos que nos ponen en crisis. Nuestra vida es un conjunto de elecciones, y en este caso las elecciones son mucho más complicadas, porque muy a menudo se ponen en los dos ámbitos de la balanza, en los platos de la balanza, dos elecciones difíciles. Y tenemos que empezar a hablar y a adquirir una cierta facilidad con intereses, planificaciones compartidas de cuidados. ¿Quién tiene razón? Nadie, ninguno, absolutamente. Existe la posibilidad de valorar continuamente a través de estos dos aspectos en la dialéctica e intentar encontrar los mejores intereses. ¿Qué significa el mejor interés? Existen muchas definiciones de cuestiones filosóficas, bioéticas, pero cuando se desciende a la vida verdadera, a la de todos los días, se hace un poco más complejo transportar lo que la ética y la filosofía nos proponen. Quizá yo he llegado a esta conclusión, que es que hacer todo lo que nos propone la ciencia no siempre es justo, no siempre es lo conveniente, puede ser la estrategia más correcta, más fácil quizás. En ocasiones no es adecuada para el niño y la familia. Por tanto, mi propuesta, mi reflexión como persona y como profesional que también se ocupa de esto, yo cambiaría todo lo que es posible para hacer lo que la situación requiere en ese momento. Gran dialéctica y discusión. En ocasiones nos dicen, pero tú rechazas lo más bello de la investigación. Y no es así. Yo estoy convencida de que es la apoteosis de la investigación, porque cuando la investigación está lejos de la persona, esa misma investigación tiene un valor muy mínimo. Quien tiene la carga de decidir y de hacer estas elecciones, los padres, el niño, la ciencia, el equipo que se ocupa, el equipo médico que se ocupa, tienen siempre razón los padres, quizás sí, pero tienen que respetar dos conceptos esenciales: el interés superior del niño y la obligación absoluta de escuchar al menor. El menor habla
Y habla incluso cuando es un recién nacido, porque nos hace siempre entender sus deseos. Y el niño tiene un rol. Claro que sí. El niño tiene que estar informado. Hablad con los niños. Os asombrarán. Hay que intentar ver el sentimiento cuando es grande y recoger también su consenso cuando la edad es aún mayor. Al médico, a los niños, a la sociedad. Les toca un rol importante, que es mediar en estas situaciones que no son fáciles. La última reflexión que me gustaría mostraros es la potencia del mundo de ONGs. Marco dijo, yo he traído los cuidados paliativos en Italia, pero es que yo sin estas ONGs, sin estas agrupaciones, asociaciones, no habría podido hacer nada, y se requieren ONGs, agrupaciones, que tienen como objetivo al niño y su familia. Algunas experiencias inimaginables he vivido yo de ONGs. No buscar la ganancia. Por ejemplo, una habitación que se pone a disposición de los padres cuyos niños están ingresados en los hospitales. En muchos casos no es fácil porque son padres con niños con necesidades muy difíciles, problemas difíciles. Incluso la disponibilidad para reconocer nuestros propios errores. Por desgracia, estas reflexiones llevan a constataciones de que hay un salto dramático entre lo que podemos hacer y lo que en realidad hacemos de verdad. La realidad de los hechos es esta. Digámoslo con números. En Italia, 30.000 niños con problemas, menos del 5% puede conseguir los cuidados paliativos pediátricos. Y hay una ley que dice que es un derecho, una buena ley, reconocida por lo que se refiere a la parte pediátrica como un modelo para todos los países de Naciones Unidas. Pero hay un problema, hay una solución. Hay estrategias, porque somos tan renuentes a abrir los ojos como sociedad y como profesionales con respecto al problema. Hemos buscado con el Instituto Superior de Sanidad de afrontarlo. Bien, nos encontramos en el punto de inicio porque el problema es muy a menudo algo cultural. Tenemos una medicina, a la que atribuimos un rol salvífico que no tiene, y por muy tecnológica que sea la tecnológica, cuanto más tecnológica es, más nos parece que tenga que resolver todas las situaciones, sobre todo si se trata de un niño. Os voy a contar este hecho. Hace algunos años, un padre, yo le estaba comunicando a una pareja de padres y de que su hijo nunca se curaría. Y el padre dijo, no existe la posibilidad de trasplantarle la cabeza al niño. Dijo, no, lo siento, esto es imposible. Esto forma parte de las películas. Esto no existe en la realidad. Y volviendo al hospicio, en mi estudio, en mi despacho, dije, voy a mirar a ver si es justo o es un error por mi parte. Voy a la página web y pongo simplemente la palabra web, en la web, la página trasplanto de cabeza, y encuentro toda una literatura sanitaria con un montón de experimentaciones e investigaciones sobre la humanidad. Una medicina que intenta hacer lo imposible y que se enfrenta con un niño, que se encuentra frente a un niño al que todavía se le reconoce una capacidad, no digo de decisión, sino una capacidad de experimentar dolor y sufrimiento mínimo. Este estudio que hemos hecho es que nos demuestra que nosotros, los italianos, 1 de cada 4 piensa que los niños no perciben dolor o sufrimiento al menos hasta que tienen 7 años. La literatura nos dice que desde el momento del nacimiento el feto percibe dolor y sufrimiento. Por tanto, otro gordo problema. Otro problema gordo, ¿cuál es la formación? ¿Qué formación damos a los médicos? Estamos muy retrasados aquí. Datos recientísimos del año pasado. Un médico de cada 4 sale de la universidad sin haber escuchado nunca la expresión cuidados paliativos. Y si alguna vez la ha escuchado, lo ha escuchado en ámbito de medicina legal y no tanto medicina protectiva. Por tanto, tenemos mucho camino por hacer para pasar del hecho de la conciencia de que el problema no existe al de sí existe, tengo los instrumentos
que después hará surgir problemas posteriores, porque la historia nos los enseñan, superamos unos problemas y de ellos surgen muchos más. Hay mucho por hacer en diferentes ámbitos. Tenemos que abrir los ojos porque el futuro nos traerá nuevos niños y la investigación nos traerá nuevas victorias, pero arrastrará consigo nuevas dudas y nosotros tendremos que afrontarlos. Marcos nos decía antes que deberíamos pensarlo juntos, pero tenemos que pensarlo con gran rigor científico, apertura de mente, pero también con gran fantasía y en ocasiones flexibilidad. Podríamos mirar también con algunos ojos biónicos, pero yo creo que lo más importante de esta situación sea el respeto de la persona, del niño, en su complejidad y en su unicidad, en su exclusividad, salvando una persona en sí, pero una persona que al mismo tiempo es impotente. Gracias. Bene, penso che tutti abbiamo colto lo Pienso que todos nosotros hemos entendido la importancia que tiene esta profesional a través de su experiencia cotidiana, de una vida que a lo largo de los años la ha llevado a tener un juicio tan maduro. Entonces, dos cosas quisiera decir. Ante todo, ante una complejidad importante de la necesidad de organizar y de tener un enfoque profesional de este tipo, esto es lo primero, la necesidad de tener organización y enfoque profesional. Por el otro lado, cuando decía que el 18% son niños con patologías oncológicas, el 82% son niños con patología de otro tipo. Cuando decía esto, no decía que el 18% son problemas neurológicos y el otro son tumores, ¿no? Lo bonito es que se considera esta calidad de vida que se intenta promover. Pero, ¿qué significa? Significa que estamos en el centro de situaciones y de relaciones humanas. A Franca le habíamos pedido que nos presentara de forma sistemática qué son los cuidados paliativos. En cambio, le hemos pedido a Chiara que intente profundizar la situación de cada persona, es decir, presentar cada caso de forma particular, de forma que se pueda contar una experiencia. Muchas gracias. A usted la palabra. Buongiorno a tutti. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Después de esta maravillosa lección magistral, quisiera contarles cuál es la pequeña realidad con respecto a la de Padua, que es la realidad de Bolonia. Hemos emprendido esta actividad hace algunos años y quisiera empezar ya desde cero. El inicio se remonta a unos 10 años. Tuve la oportunidad de pasar algunos años en la Universidad de Nueva York en una terapia intensiva neonatal. Yo efectivamente soy una neonatóloga. Y cuando yo fui ahí, tenía el deseo de convertirme en una neonatóloga muy buena. Sigo deseándolo, pero ingenuamente esperaba que yendo a un centro tan importante y tan céntrico, poder aprender el tecnicismo de las líneas directrices que me habrían quitado cualquier problema ante las situaciones más difíciles que muchas veces tenemos cuando tenemos que gestionar y prestar atención a nuestros neonatos. Fue una experiencia muy profunda, maravillosa, he aprendido muchísimo, pero lo más importante que he aprendido, lo he aprendido estando con la profesora Paravicini, que pueden encontrar en el centro. Ven las tres personas a mano izquierda en la parte baja de la diapositiva. Esta profesora en el centro desde muchos años trabaja en los Estados Unidos, es italiana, neonatóloga, y
con ella he aprendido a estar ante todo delante de los niños, siendo consciente de que tienen un destino que nosotros podemos solo servir porque su destino no está en nuestras manos. Entonces, en realidad, no he eliminado los problemas yendo ahí. Han aumentado las preguntas e incluso los problemas, pero ha sido una riqueza increíble porque delante de estos niños no podemos pensar que una directriz puede resolver los problemas. Es más, todo lo contrario. Esta posición te permite observar todos los elementos de la realidad para tratar de entender cuál es el bien de cada niño, como decía la profesora Benini anteriormente. Como decía también la profesora Paravicini, el deseo de cualquier neonatólogo es el de salvar a los niños, a cualquier niño, salvar sus vidas. Pero en numerosos casos esto no es posible. Existen niños que nacen con diagnósticos muy complejos, por eso su vida será probablemente breve. Hay otros niños que son asistidos desde el nacimiento con situaciones complejas, pero que se vuelven condiciones irreversibles. Por tanto, la profesora Paravicini pensó en un camino que ha llamado Comfort Care para asesorar y seguir a estos niños, para permitir que su vida, aún breve, pudiese ser bonita. Entonces, el objetivo de este Comfort Care, ¿no?, que promueve bienestar, es permitir que estos niños puedan ser acompañados, cuidados y también cuidada y acompañada a su familia. Cuando después volví a Italia, ¿qué ocurrió? A propósito, no les he enseñado las imágenes donde son representadas la profesora Paravicini con dos expertos internacionales de los cuidados paliativos neonatales. Y después vemos a mano derecha todo el equipo que ha creado junto con las enfermeras, las psicólogas, asistentes sociales y otras figuras profesionales que son necesarias para acompañar a estos niños en su recorrido tan difícil. Cuando volví a Italia, decía, tenía el deseo de llevar esta experiencia al hospital donde trabajo, el hospital de Bolonia. Entonces me encontré con ginecólogos, con profesionales y colegas porque quería que también nosotros emprendiéramos este recorrido, lo necesitábamos. En realidad al principio nada pasó, hasta el momento en el que nació un niño, Giacomo se llamaba, tenía un diagnóstico prenatal de anencefalia, por tanto ya antes de su nacimiento se sabía que su vida habría sido muy corta. Los niños enfermos cuando nacen normalmente son ingresados en terapia intensiva y Giacomo, si hubiese sido ingresado ahí en aquel tipo de terapia, no habría tenido ningún beneficio, ninguna ventaja. Su vida no habría sido larga, no habría sido mejor, no habría sufrido menos. Y lo peor es que habría sido alejado de la familia que mucho lo había esperado y que quería acompañarlo en el tiempo que tenía que vivir en esta tierra. Entonces, cuando nació, llamé a mi jefe, el profesor Faldella, que se encontraba en un congreso de Portugal, y le pedí, le pregunté si podía cuidar de este niño y me dijo que si me interesaba lo podía hacer, era libre de elegir. Sigo estimándolo, sigo apreciando y admirando él por haberse fiado de mí. Giacomo fue ingresado junto con su mujer en la clínica de obstétrica. Estuvo con sus hermanos, pudo quedarse con su papá en una zona en la que generalmente están los niños que no tienen problemas. En un hospital grande como el de Sant'Orsola, pensar que podemos tener un niño junto con niños que no tienen problemas, que son sanos, es un camino seguramente no fácil para las obstétricas que no se tienen que preocupar de un niño que en un momento dado podía morirse. Estas son las imágenes de Giacomo. Giacomo con su mujer, con los amigos, con el ginecólogo y con su abuela. Nunca debemos olvidarnos de las abuelas, ¿eh? En aquellas 19 horas de vida de Giacomo, él ha sorprendido a todos los profesionales que se han encontrado ahí, estando con él, obstétricas, pediátricos, que al principio estaban un poco escépticos, ¿no? No creían en ninguna posibilidad, estaba bien.
era alimentado como cualquier otro niño, estando con su familia. Y después las obstétricas pidieron que se pudiese volver oficial este camino de forma que no fuese simplemente un recuerdo. Entonces, para demostrar y documentar cómo este niño ha permitido la recuperación de una profesión, la recuperación del cuidado básico. Entonces, la jefa del departamento dijo: yo he descubierto a través de esta experiencia algo de mí, hasta el punto que debemos emprender este camino, a abrir un departamento. Otra obstétrica, una de las responsables a nivel universitario de la escuela, cuando hablé con ella, dijo: no tengo ninguna fe, no quiero responder a una ética religiosa, pero cuando me encontré con aquella mamá, pienso que si me ocurriera a mí, yo haría la misma elección. Y si empezáramos a cuidar a estos niños, quizás serían mejor, serían más sanos. Y tenía también otra compañera de trabajo a la que le costaba aceptar el nacimiento de este niño. Estando juntos y acompañando a esta familia, al final permitió crear sorpresa en esta mujer. Dijo: si tú quieres hacer este recorrido, yo quiero acompañarte, quiero hacerlo contigo. Entonces emprendimos el recorrido con Giacomo. Esta experiencia se ha oficializado ahora, este año, y el camino se llama Camino Giacomo, que es un camino multidisciplinario. Es importante que haya muchos profesionales, neonatólogo, ginecólogo, pediatras, personas que puedan cuidar a los niños. Estos ginecólogos involucrados en este camino los vemos aquí en la foto. He escrito la competencia de la mirada. Competencia porque la base de los cuidados paliativos ante todo es la competencia. Es importante tratar de tener un diagnóstico lo más correcto posible para podernos preparar al nacimiento, de forma que los padres sepan lo que tienen delante de ellos. Y todas las veces que los padres me contactan para hablarme de estos casos, yo les pido ver la situación, que me cuenten el diagnóstico. Y otro elemento importante es la mirada. ¿Por qué? Porque gracias a los profesionales yo tengo la posibilidad de descubrir a partir de ellos una mirada que ellos tienen incluso antes de que yo me encuentre con el rostro de aquel niño. Además, se pueden proponer los cuidados paliativos. Muchas veces los ginecólogos no proponen este tipo de cuidado. Y como decía el doctor Piccinini, querido a muchos de nosotros que están aquí, como decía, para poder poner el corazón en lo que se hace, que es el deseo que yo tengo en mi trabajo, no debemos quedarnos solos. Y con estos compañeros de trabajo esto ocurre, nunca me quedo sola. La profesora Benini ya ha hecho una lección magistral acerca de los cuidados paliativos, pero quería subrayar algunas palabras de este documento que ha escrito la profesora junto con otros. Se especifica que la atención precoz a la incurabilidad empieza en el momento del diagnóstico. Es importante también la terapia de cuidado y durante todo el curso de la enfermedad es importante. ¿Por qué es importante saberlo antes del nacimiento? Porque el diagnóstico se puede conocer ya desde antes y de esta forma podemos acompañar a la familia y podemos hipotizar también situaciones posibles cuando nazca el niño y entonces estar más preparados. Estos son casos un poco más complejos, casos que son un poco extraños. Son pocos los padres que tienen este tipo de situación y muchas veces se trata de casos en los que es importante dialogar. Por eso es importante, para mí es importante presentar a estas personas de Monza con las que yo hablo muchas veces, por ejemplo la profesora Vergani, ginecóloga, el doctor Paternini, con el que hablamos muchas veces acerca de estos casos, y también la doctora Áncora del Hospital de Rimini. ¿Por qué es importante dialogar? Porque es importante alcanzar un conocimiento a partir también de otras experiencias, de otros centros que tienen que ver con estos niños, de forma que podamos encarar la situación y cuidarlos mejor. A veces tenemos a padres que no viven cerca de Bolonia y podemos entonces mandarles a otro centro que tenga nuestras mismas competencias.
de forma que estas familias puedan ser ayudadas por profesionales. Esto seguramente es una gran ayuda. Entonces, en estos años hemos desarrollado nuestro proyecto. Cuando preparaba estas diapositivas, mi marido me decía, ¿pero por qué pones todas estas fotos? ¿No podrías simplemente mencionar a estas personas? Pues yo en realidad he querido justamente poner estas fotos porque dialogando con estas personas, con estos profesionales, además de enriquecerme bajo el prisma profesional, porque son profesionales que tienen competencias increíbles, para mí es importante la mirada que tienen con estos niños, y esta mirada me ayuda a entender y a profundizar el bien de estos niños que nacerán. ¿Qué es el comfort care? ¿Qué significa asistir, ayudar a estos niños? Es importante saber que no es simplemente acompañar al niño. Claro, esto es importante, pero se refiere a un tratamiento médico e enfermerístico personalizado y que se basa en el bienestar del niño. Entonces es importante saber que hay competencias que debemos poseer para reconocer cuáles son las necesidades de los niños y poder responder a las necesidades. Entonces la primera cosa seguramente para un neonato es ser acogido. Todos los neonatos, todos los niños que nacen necesitan ser acogidos, los tenemos que coger en brazos, tenemos que también que considerar la temperatura, mantener la temperatura adecuada, necesitan ser cogidos en brazos. Existe, por ejemplo, la Canguro Care, que es una modalidad para calentar al niño. O si los niños son ingresados en terapia intensiva, la incubadora. Es importante promover la nutrición para que los niños puedan comer en función de sus condiciones, la hidratación y, al final, una cosa muy importante es el dolor, para permitir que los niños no tengan ningún dolor. Entonces, a veces se utilizan escalas, niveles para identificar, para detectar el dolor. No voy a profundizar este tipo de terapia, pero bueno, sigamos adelante. Hemos también ayudado a otros niños aparte de Jack, como por ejemplo estos casos que tienen que ver con lo que hemos experimentado en los últimos meses. Ariana, por ejemplo, es una niña con una trisomía 18 y una cardiopatía compleja. Como ven en la imagen, ha sido ingresada en la terapia intensiva, y esta imagen les muestra cómo es importante contar con la presencia de la mamá y del papá. Se enfadará si ve que no he puesto su foto. Es importante su presencia con los niños, unos niños que tienen una capacidad de relación increíble, y esto es muy importante de forma que se pueda expresar la presencia también de sus padres, de su familia. Ariana ha vivido 34 días. Esta imagen era el momento en el que estaba mejor. Hemos vivido momentos difíciles en los que he hablado con sus padres para explicarles que la situación era difícil. Debíamos entender hacia dónde se estaba dirigiendo Ariana y debíamos decidir cuáles eran los pasos más adecuados a su condición, porque su situación era muy vulnerable, muy fácil debido a su cardiopatía. Un día estos padres me enviaron un mensaje por la noche. Querida Clara, queríamos decirle que no te preocupes por nosotros. Nos sentimos muy agradecidos y tranquilos por todo lo que se nos ha donado y agradecidos por estos días con Ari. Vivimos el día a día, intentamos entender qué quiere hacer nuestra pequeña y tu pequeña. Queremos entender a dónde quiere ir y cuando llegará su hora queremos acompañarla a la mejor de las eternidades posible. Cuando Ariana después falleció, me han escrito, hemos compartido, hemos percibido en aquellos días un pedacito de paraíso. Me ha sorprendido mucho este mensaje que me enviaron. Es difícil hablar delante de un niño así, en estas condiciones, hablar de la eternidad. Es difícil explicarlo, pero ellos lo saben hacer muy bien. Y la profundidad o la belleza vivida de forma tan misteriosa con estos niños, efectivamente, no puede ser sino un adelanto al paraíso. Después también conocimos a otro niño, Pedro, al que hemos ayudado. Pedro es un niño que en la época prenatal tenía unos riñones en malas condiciones, estaba muy enfermo, tenía poco líquido amniótico y consiguientemente sus pulmones eran inmaduros. Aún así,
Sabíamos muy bien cómo se habría desarrollado todo a partir del nacimiento. Fue importante encontrarnos con sus padres. También hemos hecho evaluaciones y análisis en otros centros para entender cómo podíamos ser competentes de la mejor manera, cómo podíamos actuar, intervenir. Pietro nació y lloró al principio, pero sus pulmones eran demasiado pequeños. Ha vivido 72 minutos. Estos padres me han preguntado, ¿por qué yo hago este trabajo? ¿Y por qué era conveniente para mí este trabajo? Un poco de tiempo lo hablaba con la profesora Benini y le pregunté, ¿qué es lo que a ti te ayuda? ¿Qué es lo que a ti te sostiene? Y me contestó, es nuestro trabajo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podríamos no comportarnos así? Y además había personas que le ayudaban en su trabajo. Esta es mi misma experiencia, la razón por la que yo hago este trabajo. Y en términos de conveniencia, ¿qué puedo decir? Es difícil responder a esta pregunta, pero leí el título de este meeting y esto me ha ayudado. Me ha sorprendido una frase donde se dice, el yo puede volver a nacer solo a partir de un encuentro plenamente humano, porque abre al yo una perspectiva de belleza, un deseo de plenitud, una urgencia de verdad y de justicia que por sí solo nunca se habría soñado. Entonces, esta es la experiencia que yo hago con la familia. La conveniencia es estar junto con ellos deseando su misma verdad y su misma belleza. Los últimos dos casos os los cuento brevemente. Lucio y Chiara son hijos de una pareja de Grottammare. Estos padres tenían en diagnóstico prenatal dos gemelitos y Chiara tenía también una encefalia. La madre deseaba muchísimo estar con ella durante el tiempo que tuviera que vivir y ha buscado nuestro centro, por tanto, y ha sido una situación bastante paradójica porque ha venido de una mañana para encontrarnos. Después han vuelto a Grottammare y ha roto aguas. Han salido corriendo. Aunque el doctor Calderoni había dicho quizá que deteneos antes no vaya a ser que se produzca el parto por la autopista. Ellos salieron rápidamente porque querían que se les acompañara de esta manera, de esta forma. Y así habéis visto como Chiara, en Sala Chiaro, ha estado abrazada a su mamá y sus manitas son las manitas de los dos hermanos, Lucio y Chiara, que se han encontrado y se han conocido. Quería decir algo sobre esto, perdonadme. Este recorrido es un recorrido que acompaña a todos, a cada uno. Esta familia que nos ha contactado, nosotros pedimos siempre si en el nacimiento, si necesitan un asistente religioso, si pertenecen a otra religión, si quieren el bautismo, si acaso. Y ellos no habían hecho una elección por fe. Esto para decir que este acompañamiento es un acompañamiento verdaderamente para todos y cada uno. Hace algún tiempo, en mayo, hubo una audiencia y en ella el Papa Francisco hablaba de estos casos y dijo, esta no es una cuestión de fe, es una cuestión de pre-fe, es una cuestión de humanidad. Y por esto, inmediatamente, nos encontramos siempre juntos. Este es el caso de Malak, una madre musulmana, tenía una diagnóstica prenatal de anencefalia. En la foto de la derecha está la madre de Giacomo, del recorrido de Giacomo, que a menudo vienen a encontrarse con las madres y hacerles compañía y a darles sostén. Esta es una situación social muy difícil, tanto que un ginecólogo que la había seguido, a la madre de Malak, del que no diré el nombre, pero todos entenderán quién es, sabiendo que es una padre que dormía en un dormitorio común, ha pensado después del parto de pagarle una habitación durante un mes y medio porque por la fatiga que había hecho durante ese tiempo al menos tuviera un momento de dignidad. Esto para que entendáis que incluso respecto al título de hoy, esta presencia que parte de la competencia desde el punto de vista médico llega a acompañar las necesidades las necesidades últimas de cada uno. Como decíamos antes, la importancia de la corrección en la diagnóstica, sobre todo el reconocimiento del diagnóstico, en este caso, por ejemplo, de Gabriela. Gabriela es una niña que tenía un gravísimo retraso en el crecimiento y hemos acompañado a los padres. No se sabía cómo habría ido, pero la situación era muy crítica y se pensaba que no habría sido capaz de nacer
Y cuando ha nacido, ha respirado, como habéis visto, solo ayudada por los tubos. Ahora está en casa con sus padres. Estamos en camino con ella, porque es una niña aún muy pequeñita, pero la estamos acompañando. Y por ahora ahí está. Quiero acabar con estas dos cartas que nos hablan de la experiencia de los padres. Algunos padres con los que hemos estado, el Papa de Francesco. Hemos tenido el privilegio único de conocerlo y abrazarlo. Un privilegio que vale toda la vida. Y los padres que, como os contaba antes, de Lucio y de Chiara, el recorrido Giacomo, los que han venido de Rotamare, este recorrido Giacomo ha sido esta luz al final del túnel. Y al final ellos dicen, nuestro deseo es que todos aquellos que emprenden un camino consciente puedan formar parte de esto, que los padres puedan optar por la vida, aunque sepan que durará solo una brizna de tiempo. Y abrirse a esto, gracias a esto. Obviamente no soy un buen moderador porque no dejo, no les obligo a respetar los tiempos, pero creo que me vais a perdonar y todos les vamos a perdonar. Chiara me dice cómo hay que cuidar, y se cuida como se vive, por medio de un recorrido de maduración personal en el que el tiempo no es el enemigo, sino que hace crecer y está en el centro de una amistad y una red de relaciones de amistad y profesionales que sostienen. Y ahora vamos a escuchar y miraremos tres amigas que tienen situaciones muy diferentes una de otra, una con respecto a la otra, pero cada una de ellas están frente a estas situaciones, ¿cómo podría decirlo? Con una mirada como la que hemos dicho antes. La primera que os voy a presentar es Elena Borin, de la Bassa de Padua, sí, donde trabaja como profesora de educación musical. Una historia particular que ahora ella os contará. Os voy a decir solo y exclusivamente que ella es hermana de acogida de Messicana, es hermana adoptiva de Matteo y hermana de acogida de Francesco. Mamá de acogida, perdón, de Francisco. Y ahora va a acoger a otros niños. Por favor, Elena, toma la palabra. Buenas tardes buenos días a todos, perdón, y gracias por estar aquí. Es un momento para mí verdaderamente emocionante. Gracias por esta ocasión que me dais de compartir al menos una pequeña parte de mi vida. Me gustaría escuchar una frase que he escuchado en la radio mientras estaba escribiendo las reflexiones mías para hoy, que dice: Love is pain, el amor es dolor. Lo cantan los cantantes y lo escriben los poetas, lo explican los filósofos, y no obstante es una cosa tan difícil de entender, una cosa tan absurda que pensar. La grandeza del amor incluye en sí el dolor del sufrimiento inocente y muchas veces el gran misterio de la muerte. Entonces, como escribe Madre Teresa de Calcuta, quizás es verdad que para amar verdaderamente hace falta sufrir. Y quizás es por eso que el dolor verdadero que el dolor pertenece al amor. Y quizá lo representa, y como tal hay que acogerlo, hay que saber acogerlo y aceptarlo como parte del camino de la vida. La historia que os cuento hoy no es una historia de sufrimiento, sino una historia de amor. Amor que yo he recibido abundantemente y que recibo cotidianamente, aunque tenga por objeto la enfermedad y el dolor inocente. Soy Elena, tengo 26 años y vivo en una familia que desde hace 16 años ha decidido abrirse a la acogida familiar. A lo largo de los años hemos acogido muchos niños y
jóvenes con dificultades personales y familiares. Hemos compartido muchas historias de vida, pero entre estas, algunas han marcado personalmente nuestro camino de vida, nuestro recorrido. En el ya lejano 2005, un poco inconscientes de lo que sucedería de allí a poco, hemos dicho nuestro sí a la acogida de Mateo, acoger a Mateo, un niño que tenía síndrome de hipoventilación congénita o símbolo de Ondine. Una patología en la que la respiración no es un acto involuntario, sino voluntario. Un hecho que fuerza a llevar consigo ventiladores automáticos y asistencia constante del enfermo. Como es una malaltía rara, es una enfermedad rara, muchas veces es difícil de explicar. Tanto que la vida de un niño con síndrome de Ondina y de su familia ha sido para nosotros, se ha convertido en algo, una rara y difícil aventura. El día en el que yo y mis dos hermanos naturales, uno más grande y uno más pequeño que yo, hemos conocido a Mateo en la sección de pediatría de Padua, hemos entendido desde ese momento en que ya desde entonces nuestra vida iba a cambiar. Mateo tenía ya por entonces solo 6 meses. Nunca había salido de ese hospital porque los padres naturales no se veían capaces de acogerlo en su familia por medio de por la complejidad de su enfermedad. Era verdaderamente una criatura maravillosa, tal y como nosotros lo veíamos, pero era difícil de manejar, algo difícil de tratar. Con nosotros llegaron a casa un montón de médicos y enfermeros, estábamos muy preocupados. Un día miré a mi hermano más grande y le dije: ¿estamos seguros de que somos capaces de llevarlo adelante? Me lo he repetido mucho, incluso en los meses sucesivos a esto. Los primeros 18 meses de vida de Mateo han sido muy duros, continua batalla entre la vida y la muerte. Y éramos conscientes de que en cada momento suyo podía ser el último. Esto para mí ha sido muy difícil de aceptar. No entendía cómo era posible que un niño tan pequeño tuviera que sufrir tanto. Miraba su sonrisa, su tenacidad, sus ganas de vivir y no encontraba ninguna justificación a ese dolor. Decidí entonces adoptar una estrategia, lo que yo a lo largo de 18 años había tenido como recurso. Dejé de ser yo misma durante todo el posible que estuviera allí, para intentar hacerle estar mejor, para que todo el tiempo que estuviera allí fuera un tiempo positivo para ambos. Habíamos compartido mucho en estos años, hemos superado los 18 meses, que es una etapa decisiva. ¿Quién lo hubiera dicho? Y desde entonces hemos luchado siempre juntos, hemos creído en él, incluso en los momentos en los que todo parecía ser oscuridad y sin esperanza. Hemos combatido juntos para conquistar cada pequeña cosa, desde el gatear hasta las primeras palabras, y a su tiempo todo ha llegado. Y en ocasiones incluso con sobreabundancia. Pensad que estábamos tan preocupados porque con Mateo, que no hablaba como sus coetáneos, que después de un ciclo de logopedia hemos tenido que pedir que interrumpiéramos las visitas porque hablaba tanto que ya se había pasado por el otro lado. Hemos adquirido tal conciencia que Mateo, en lo que se ha convertido Mateo hoy, no habría sido posible si no hubiera sido por la gente que teníamos cerca a nosotros. Y no hablamos solo de nuestros parientes más cercanos y nuestros amigos, que asustados por la patología y con el pensamiento de la típica pregunta: pero ¿a vosotros quién os fuerza a esto? Sino más bien la familia del hospicio pediátrico de Padua, que se ha convertido en nuestra casa y verdadero punto de referencia para nuestra familia. Cada momento, más o menos fácil, lo hemos compartido con ellos. Y les debemos mucho a todos ellos por la presencia asidua, discreta, competente y amigable que nos han dedicado en cada momento. El hospicio es el lugar en el que se custodia el valor de la vida y afirmado en cada instante, la dignidad que la caracteriza. Es el lugar en el que la familia tiene una sacralidad propia y en la que se respeta su integridad y sus vivencias. El hospicio es el lugar donde las emociones pueden circular, donde hay intercambios de pensamientos, una palabra de sostén, y donde no falta ni una sonrisa ni un abrazo. La experiencia con Mateo nos ha permitido afrontar otro sí, un nuevo sí. En septiembre del año pasado hemos acogido a una niña de 1 año y medio
que tiene asma 1, atrofia muscular espinal, con perspectiva de vida muy limitada. Mexicana, así se llama, es igualmente estupenda. Y es que su mirada nos mira y su sonrisa radiante no deja de resplender desde la mañana a la noche. Su patología la pone en una situación de gran fragilidad y nada en su vida es frágil. O sea, nada en su vida es fácil, perdón. En poco tiempo se ha creado con nosotros, entre nosotros y ella, un vínculo muy fuerte. Se ha convertido en nuestra princesita. Aún es difícil aceptar su situación. Verla forzada a renunciar a cosas que son de lo más normales para para niñas de su edad, como moverse, comer o pasar una tarde en el parque sin temer que se pueda pueda coger alguna infección. Es muy duro ver, muy a menudo, como a menudo ha sucedido en el último periodo, ver al helicóptero aterrizar delante de nuestra casa, despedirnos de ella y rezar para que vuelva. Pero esto forma parte de las leyes del amor. Es necesario pasar el camino del sufrimiento y del dolor y del sufrimiento. Nuestra pequeña mexicana y nuestro Mateo nos lo han mostrado, nos lo han enseñado muchas veces. Igual que con Mateo hemos decidido que el tiempo que mexicana pasara con nosotros lo viviera lo mejor posible. La rodeamos de todo el amor y atenciones que podemos darle. Y pensamos que cuando llegue su momento seremos conscientes de haberla amado todo lo posible. Cada momento de la vida de Mateo y mexicana han sido y son aún hoy para mí un regalo. No se puede describir la inmensidad de amor que hemos recibido de estos niños. Una recompensa verdaderamente extraordinaria. Muchas veces que no merecemos en absoluto, pero sin duda una riqueza inestimable para nuestras vidas. Personalmente, la vida con Mateo y después con mexicana me ha enriquecido notablemente. Me ha ayudado a dar un valor más profundo a la vida, dar un rostro y dignidad al sufrimiento. Mateo y mexicana me han enseñado y me muestran cada día hasta qué punto sirve poco para ser felices. Que es lícito tener miedo. Es lícito tener miedo tener miedo de perder a quien se ama, y lo contrario sería raro. Me han enseñado a ser una presencia verdadera, no huidiza como nos fuerza el mundo de hoy. Me han enseñado a dar valor a los momentos que hemos pasado juntos y recordar que cada momento pasado en amor es sagrado. Para concluir mi testimonio, os cuento una última cosa. Pasado diciembre, poco antes de Navidad, a nuestra familia se le propuso acoger a un niño de 1 mes, aunque estuviera ingresado en el hospital, con malformación cerebral compleja. Hemos dicho que sí, y este niño no merecía pasar la Navidad sin familia, y ha sido el mejor regalo de Navidad que podía haber recibido. Como hermana, he pasado de ser hermana de un niño y una niña con discapacidad y ahora me he convertido en madre de otra. También él es un don de amor. Ante el dolor inocente solo hay una respuesta posible: ser una presencia de amor. He preparado algunas fotos de Mateo y mexicana que creo que os resultará algo agradable y que os gustará. Tiene una enfermedad también. Cada vez que naces es una ocasión en la que estás muriendo. No amar nunca sin amor, no vivir nunca sin vida.
gracias por compartirlo conmigo. Gracias, de verdad gracias, Elena Oribi. De Castel Bolognese, biotecnóloga en Bolonia, trabaja como investigadora, está casada con Pietro desde hace 6 años y es la madre de Esther y David. Buenos días a todos, efectivamente me llamo Elena y he pensado compartir unas reflexiones junto con mi marido. Estoy feliz por estar aquí, de forma que puedo compartir con ustedes mi historia. Me siento muy agradecida por lo que he escuchado hasta ahora. Me he conmovido mucho. Yo y Pietro nos casamos en 2013. Pietro es mi marido, ¿no? Los primeros años de matrimonio fueron importantes porque nos importaba realmente una frase que escuchamos en un encuentro. Una frase, es decir, proteger nuestro matrimonio como si fuera nuestro primer hijo. Después de algunos años he descubierto que estaba esperando un niño en Navidad de 2015. Pero el día de mi primera ecografía, al tercer mes, esta alegría tuvo que toparse con un difícil diagnóstico, difícil de aceptar, una malformación cerebral muy difícil. De improviso nos sentimos como si cayéramos en un abismo. Fue un dolor increíble porque era la primera vez que sentíamos latir el corazón pequeñito de nuestro hijo y al cabo de unos minutos nos dimos cuenta de que estaba enfermo gravemente. El día siguiente estábamos peor, entonces fuimos a hablar con otro ginecólogo. Se confirmó este diagnóstico, entonces nos dijo que parecía chica, pero que no tenía mucha importancia porque se trataba de una historia difícil. Habríamos perdido a nuestra niña, un embarazo perdido. Estas palabras fueron muy chocantes para nosotros, porque para nosotros esta era nuestra hija que ya vivía dentro de mí desde hacía 2 meses. Entonces teníamos un corazón herido, lleno de dolor, pero sobre todo lleno de amor por aquel pequeño corazoncito que habíamos oído latir y que nos estaba diciendo, aquí estoy. Y justo por el hecho que estaba muy enferma, sentíamos todavía más el deseo de quedarnos todavía más a su lado, amándola todavía más, incluso por esto. El título de este encuentro explica muy bien cómo afrontamos este momento. Ante este dolor inesperado y ante este dolor inocente, no nos hemos detenido a pensar el por qué. Porque ya contábamos con aquella presencia, la presencia de nuestra hija que ya se hizo sentir de forma tan tangible, que no podíamos ya esconder aquel amor que ya me unía a Pedro y que a partir de nuestra relación se dilataba, se alargaba hacia esta pequeña. Aún así no sabíamos de dónde habría venido la fuerza para afrontar esta situación. Vivimos 2 días muy difíciles que nos habrían servido para comprender la situación de la pequeña que hemos decidido llamar Esther. Tuvimos una consulencia genética para tratar de entender mejor aquella situación. El médico, aun respetando nuestra elección, nos dijo en un momento dado que probablemente habría sido inválida a nivel físico y cognitivo, pero que habría sido una situación muy, muy, muy grave. Me acuerdo del miedo y del dolor de aquel día porque tenía miedo de lo que habría pasado en mi cotidianidad a partir de aquel momento. El segundo momento difícil fue el día en el que decidimos hacer una resonancia magnética de forma que pudiéramos entender mejor cuál era el diagnóstico. El diagnóstico definitivo llegó aquel día y era el diagnóstico de anencefalia, entonces incompatibilidad con la vida extrauterina. A partir de aquel día en adelante me sentía como un peso debido a aquella sentencia. Sentía la nostalgia del tiempo que pasaba, porque sabía que el día en el que Esther habría nacido, quizás al cabo de poquísimo tiempo nos habría abandonado.
Nuestra relación, nuestra vida de pareja, el hecho de ser presente el uno a la otra, nuestra apertura para intercambiar nuestros miedos, nuestros temores, pero también nuestras emociones y nuestras esperanzas, nos ha ayudado muchísimo. Y también nos ha ayudado a compartir poco a poco con algunos amigos y personas que teníamos a nuestro lado nuestra experiencia. Estas personas con cariño y de forma discreta nos han acompañado. Esther se ha quedado con nosotros otros 6 meses durante mi embarazo y cada día junto con ella ha sido un día de alegría y de amor. Un elemento fundamental en esta experiencia ha sido el momento en el que nació. Cuando sabimos cuál era el diagnóstico definitivo de Esther, algunos profesionales nos habían dicho: pero da igual, un lugar es igual que otro, ¿no? ¿Dónde irá cuando nacerá? Casi como si, total, como la niña se habría muerto, el resultado no tenía ninguna importancia, tampoco tenía importancia cuál habría sido el recorrido para llegar a su fallecimiento. En cambio, para nosotros era importantísimo el hecho de que merecía la pena encontrar un lugar que pudiera acogerla y acogernos en la mejor de las formas posibles. Este era un bien para nosotros y para la pequeña. Entonces, antes de quedarme embarazada, yo había oído hablar de la neonatóloga Parravicini y de la experiencia de la Comfort Care en Nueva York. Y me acordaba hasta del hecho de que había leído que trabajaba en Bolonia una neonatóloga, es decir, Chiara, que había acompañado por algunos años Elvira a Nueva York tratando de compartir su experiencia de compañía y de tratamiento también en su departamento de Bolonia. Entonces lo busqué en internet y leímos la historia de Giacomo, de las 19 horas de Giacomo. Entonces, cuando leímos esta historia, pensemos, sí, hagámoslo, busquemos a Chiara, busquemos al ginecólogo Patrizio Calderoni. Y me acuerdo de que el primer día en el que fuimos a encontrarlos, yo y mi marido, una de las primeras cosas que le pregunté fue: ¿pero merece la pena? ¿Merece la pena que nazca ahí? ¿Y por qué merece la pena que dé a luz ahí? Claro, nosotros estábamos convencidos de que merecía la pena, pero queríamos preguntarles cuáles eran las razones, queríamos saberlo de ellos. Ellos nos contestaron: sí, merecerá la pena. Con un personal y un equipo preparado a esta acogida, podríamos evitar ansiedades y preocupaciones inútiles. Preocupaciones tanto nuestras, de los padres, como del personal, de forma que no perdamos ni un minuto, porque cada minuto es valioso para nosotros. El día del nacimiento, yo y Pietro habríamos entendido el significado de sus palabras y de su experiencia, y enseguida nos sentimos involucrados, no como pacientes y ni siquiera como simples personas que gozaban de un servicio sanitario, como si fuéramos pobres padres que necesitaban una mano. Nos sentíamos parte de un equipo verdadero, auténtico, donde podíamos compartir nuestros miedos, nuestros deseos más profundos, incluso el día de nacimiento. Y lo que nos interesaba a todos, padres y también profesionales, era el hecho de acoger una nueva vida en este mundo, una vida que llevaba preparándose por muchos meses a ver la luz, y proteger esta vida de forma que pudiese vivir cada minuto en la mayor plenitud, de la mejor forma posible, de forma que Esther pudiese ser, la pudiésemos tratar con cariño y acogiéndola. Cuando se acercaba el día en el que habría nacido, se planteó una oportunidad para que naciese de forma más segura con el cesáreo, pero el camino nos parecía muy difícil, aún así no oscuro. ¿Qué nos iluminó? Un maravilloso equipo que con profesionalidad y grandísima humanidad siempre nos ha acompañado, quedándose a nuestro lado durante los días en los que estábamos ingresados en el hospital, donde ella nació y vivió en esta tierra. Concretamente nos demostraron
que cuando no existe ninguna posibilidad de curación, es en aquella situación que quizás pueden hacer la tarea más importante, la labor de un médico, porque empieza el momento del acompañar, del cuidar a un niño. Y gracias a su compromiso, los protocolos rígidos del hospital se han adaptado a nuestras exigencias. Entonces Pietro se ha quedado a mi lado en el quirófano y he podido estar al lado de Esther, la he podido tener en brazos, hemos estado juntas y hemos ido al departamento junto con las demás mamás y los otros niños. Teníamos una habitación solo para nosotros y todos los familiares podían acercarse libremente para encontrar a Esther. Y yo y Pietro, gracias a todo esto, hemos podido vivir en un estado de gracia, donde no existían ni preocupaciones, ni preguntas, dudas o porqués. Solo podíamos contar con nuestra total y plena presencia, nuestro calor y nuestro amor, nuestra alegría por haber encontrado y conocido a nuestra hija. Esther nació el 18 de agosto de 2016 y se ha quedado entre nuestros brazos por casi una hora. Cada instante de su vida lo ha vivido al máximo de su potencial, junto con nosotros, los padres, los abuelos y los tíos. Entonces ha vivido su destino en cada segundo con dignidad y valor, transmitiéndonos una paz y una belleza de la que nunca nos olvidaremos. El dolor por su falta será presente por mucho tiempo, pero nunca no dejaremos de conmovernos o sentirnos agradecidos por haber sido elegidos como sus padres. En marzo de este año también nació Davide, que ahora tiene 5 meses, y pese al hecho que el embarazo fue tranquilo y sin problemas, desde enseguida hemos sentido el deseo de volver a ver aquellos mismos rostros y encontrar aquellas miradas cargadas de humanidad y de cariño. Nunca nos sentiremos más agradecidos para darles las gracias por lo que han hecho. Muchas gracias. El vídeo que hemos visto durante el testimonio de Elena nos muestra que es importante acompañar a los padres, acompañarles en lo que cuesta vivir la situación debido a la nostalgia y a la falta que estos niños dejan. La psicóloga había creado este vídeo con las imágenes principales de los niños, pero en realidad el vídeo empezaba a partir del nacimiento de Esther y de lo que sucedía en el hospital. Después hemos dado el vídeo a Elena y Pietro, que han vuelto a crear este vídeo y han puesto todas las imágenes del embarazo que ustedes han visto. No me había dado cuenta, pero así ellos podían mostrar que el inicio era antes y ellos habían vivido, se habían ido de vacaciones durante el embarazo para vivir también la belleza del bien que había generado Esther. Y al final, no sé si se han dado cuenta, pero habían añadido también un pequeño recuerdo, un pequeño detalle y también una carta que no sé si han leído, la carta de Papa Francisco, porque habían mandado una carta a Papa Francisco hablándole de su historia y Papa Francisco había respondido felicitándose con ellos por la experiencia y también benediciendo el protocolo Giacomo. Muchas gracias. Simona. Simona se llama Simona Amore, este es su apellido, de Bérgamo, mamá dependienta, mamá de Felipe y de Arianna. Felipe tiene 6 años y Arianna tiene 4 años. Está casada con Marco desde hace 17 años. A usted la palabra. Buenos días a todos. Estoy aquí verdaderamente emocionada. Se me ha pedido que hable de hablar sobre nosotros y por tanto me gustaría empezar por el principio. Hola, soy Filippo y estoy contento de contaros que hace poco ha nacido recientemente mi hermanita Arianna.
Está muy bien, pero siendo pequeñita, pequeñita, tiene que darse calentita en esa terma. También mi madre está bien. Era el 29 de marzo de 2015. Y con este simpático mensaje anunciábamos a parientes y amigos la llegada de nuestra niña, nacida un poco en adelanto, prematura, pero sana no obstante. Era estupenda. Estábamos verdaderamente felices. Filippo, nuestro primogénito, habría cumplido un año de aquí a pocos días. Y nosotros le habíamos regalado una hermanita buscada para que pudieran crecer juntos y fueran compañeros de vida. Por desgracia, Ariana escondía dentro de sí un secreto triste que empezó a manifestarse a pocos meses del nacimiento. Después de 2 meses de vida, rechazó la leche y dejó de crecer. Fue entonces ingresada en el hospital y se les pasaron diferentes exámenes. Para nosotros fue el principio de un periodo de gran dificultad, de oscuridad absoluta, hecho de continuas visitas al hospital y exámenes en el que estábamos aplastados por el miedo. Poco a poco iba creciendo Ariana, iba manifestando cada vez más dificultades, a diferencia de otros niños de su dificultad, no era capaz de sentarse, no alargaba los brazos, no seguía con la mirada, no se orientaba hacia los ruidos y no pasaba por todas las etapas del desarrollo de los niños hasta que en abril de 2016 acababa de cumplir un año, llegó un diagnóstico, síndrome de Angelman, problema de corazón. Nuestra fe vaciló. Esta es la prognosis. La síndrome de Angelman es un síntoma raro, es una enfermedad rara. Retraso en el desarrollo y graves detalles, problemas neurológicos. Ataca a 1 de cada 12.000, perdón. Los niños no pueden, que tienen esta enfermedad no pueden hablar, tienen problemas neuronales motorios, tienen dificultad en el sueño y algunos problemas menores. Necesitan asistencia durante toda su vida. De ahí en adelante, un año muy oscuro. Me acuerdo que tenía en mis brazos a mi niña, dulce, buenísima. Yo la miraba, incrédula. Seguía preguntándome cómo habría sido su futuro. Qué chica, qué muchacha, qué mujer habría sido. Y me asaltaba el miedo, con un gran dolor en el corazón. Estaba siempre enfadada hacia todos y sobre todo hacia Dios, y lloraba. Mi marido me regañaba y me decía que tenía que reaccionar. Él, a diferencia, había encontrado un nuevo equilibrio después. A mí me costaba más. Me encargaba de todo yo sola. Había dificultades en la gestión cotidiana de Ariana. Había terapias que organizar, había prácticas burocráticas que seguir. Y a pesar de todo estaba Filippo, que ya tenía un poco más de 3 años y que requería atención. Había parientes, amigos a los que contarles qué es lo que le está sucediendo a Ariana y yo no era capaz. Se ha requerido tiempo para poco a poco ir poniendo todo en orden. Tengo que agradecer ante todo a mi marido y después a mi familia, a mi hermana, a mis padres, que han sido siempre ejemplo de unidad y fe. Dedicación total a la familia, y gracias a ellos poco a poco he visto la luz. Juntos hemos empezado a afrontarlo todo, primero documentándonos sobre la enfermedad y empezando a conocer también otros padres con niños que tenían la misma patología, con los que relacionarnos y sostenernos. Hemos ido a las convenciones nacionales y cursos de formación sobre la comunicación aumentativa, que son las terapias que hay que llevar adelante y que poco a poco hemos enseñado a Ariana que tiene que comunicar de alguna forma, dado que no es capaz de hablar. Nos hemos hecho muchísimas preguntas. Juntos hemos encontrado las respuestas a las preguntas sobre cómo podíamos ayudar a Ariana a mejorar. Si bien respetando sus límites y sus fatigas y sus dificultades. A día de hoy Ariana tiene 4 años, no camina, se mueve saltando sobre el culito y se empieza, sostenida, puede dar los primeros pasos.
Ariana es una niña feliz. Nos regala cada día sonrisas dulcísimas, un amor infinito y puro, abrazos inmensos que calientan lo más profundo del corazón y que pagan por todas las dificultades y todo el dolor. La idea de normalidad, nuestra cotidianidad, han cambiado, sin duda ninguna. Nuestros días, nuestras semanas están llenas por las necesidades de Ariana, sus visitas, sus citas médicas, nuestros desplazamientos a Milán. Hemos cambiado nosotros también profundamente y también nuestras prioridades. Nuestra implicación ha sido dar a nuestros niños una vida llena de amor. El motivo por el que siempre estamos buscando cosas hermosas que hacer juntos, momentos especiales. Cada momento se ha hecho especial. Ariana nos ha enseñado que existe solo un tiempo en el que requiere paciencia, que requiere capacidad de detenerse y de escucharla. Porque aún no hablando, verdaderamente tiene mucho que decir. Mucho más de lo que las palabras podrían decir. Y es así que poco a poco hemos sido capaces de abrirnos también a nuestros familiares, a nuestros amigos. Hemos descubierto nuevas e inesperadas amistades que me han traído aquí hoy. Nuevas posibilidades para crecer, para mejorarnos. Estamos conociendo, gracias a Ariana, muchísimas personas buenas, dispuestas ante todo a dedicarnos su tiempo. Nosotros agradecemos a Tomás, a los amigos de la Mongolfiera, el sostén, el confort, la ayuda, en ser alguien que esté dispuesto a ayudar, a escucharnos siempre sin filtros, y escuchar nuestro miedo y sostener nuestras elecciones que no son para nada fáciles, y al mismo tiempo aceptar la discapacidad de Ariana, los límites cotidianos que esta discapacidad nos plantea sin problemas, buscando siempre la luz. Estamos intentando construir alrededor de Ariana una comunidad de personas que conozca su enfermedad, pero que al mismo tiempo la quiera por lo que ella es. Ariana tiene el síndrome de Angelman, pero no es el síndrome de Angelman. Es mucho, 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 mucho más. Es ante todo una niña que tiene su dignidad, merece respeto. Respeto por su ser especial, de alguna forma más frágil, simplemente más pura. Existen las fatigas, las dificultades, los días tristes, los lloros, las lágrimas, los miedos por el mañana, la conciencia por lo que Ariana es y por lo que nunca llegará a ser. Sabemos ya que nunca hablará. Confiamos en que con su tiempo llegará a caminar, con sus modalidades. Somos conscientes de que poco a poco irá creciendo sus dificultades. Serán cada vez más marcadas sus discapacidades. Su discapacidad será cada vez más evidente. Pero nosotros ya la queremos mucho por lo que ella ya es. Y nos cuesta imaginarla diferente. Quizá alguna vez llegue una cura. Sobre el síndrome de Ariana se está investigando muchísimo. Quizá llegue una cura que si no la salvará, la curará del todo. Quizá mejore sus condiciones, pero aunque no llegara, nosotros ya la queremos por cómo es, porque su vida es preciosa. Porque Ariana y Filippo, los dos son preciosos. Y nosotros queremos darles la vida más feliz posible. Había empezado diciéndoos que cuando nació Ariana éramos felices, estábamos contentos. Y hoy, poco a poco, gota a gota, pero sobre todo juntos como pareja, juntos como familia, juntos como comunidad de amigos, hemos vuelto a ser felices. Probablemente de una forma diferente, quizá incluso más felices de lo que éramos antes, porque ahora somos conscientes que la enfermedad de Ariana nos ha ofrecido y nos ofrece cada día, tanto a nosotros como a quien está cerca de ella, la oportunidad de ser personas mejores. Concluyo compartiendo y haciendo mías las palabras de otra mamá
con hija afectada de Engelmann. Tú que sin palabras me has obligado a escuchar el corazón. Tú que me has dado paciencia, porque las cosas bellas llegan para mitigar el eterno dolor. Tú que has venido hasta aquí abajo para hacer de mí un ser mejor. Bien, me toca dar 3 anotaciones conclusivas de forma telegráfica. Estas vidas que hemos visto y hemos tenido el privilegio de ver son fascinantes, verdaderamente hermosas, nos corresponden a nuestro deseo de felicidad, pero mi respuesta es que yo querría seguir escuchándolas, seguir viéndolas. Por tanto, la verificación de esta correspondencia, al menos para mí, existe. La segunda nota que quería dar es esta. Estas experiencias, estos testimonios tienen una dignidad pública como una hipótesis de belleza dirigida a nuestra sociedad. Es como un juicio ante el que nuestra sociedad se puede confrontar. Por tanto, las hipótesis que saldrán de aquí de relación normativa con la persona que sufre tendrán como espina en el costado estas amigas que seguirán diciendo con su propia vida: mirad que una dificultad grande se puede vivir también así. Nosotras existimos. Tercera nota, tercer punto telegráficamente, es que después de algunos avisos que nos propone el meeting a los moderadores de cada encuentro, y esta tercera comunicación es agradecer a los amigos del meeting, porque un encuentro como este no sé si lo podríais encontrar en cualquier sitio. El meeting es un acontecimiento único que desde hace 40 años es el resultado sorprendente y siempre nuevo de la contribución de tantas personas, desde las personas que donan a los que se ocupan de las exposiciones, voluntarios, incluso cada uno de los visitantes que lo viven. Cada uno regala al meeting algo de sí mismo, y es gracias a esto que desde hace 40 años exposiciones, encuentros, espacios dedicados también a niños y al deporte se regalan a todo aquel, desde que el que viene al meeting hasta quien lo sigue en casa, en todos los lugares del mundo. Son esenciales. También, por ello, las donaciones al meeting, no importa la cantidad que se dona, es un simple gesto de responsabilidad para la construcción de este lugar, de ese espacio único, para que pueda seguir existiendo. Con este objetivo encontraréis a lo largo de la fiera stands donde está escrito Dona Ahora. Las donaciones solo pueden hacerse allí, en estos stands, en estas mesas, donde encontraréis a los voluntarios que tienen la camiseta roja con un corazón blanco que tiene escrito Dona Ahora. Dona Ahora. Gracias a las dos Helenas y gracias a Simone y a Chiara.